seguimos trayendo la mañanera en este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos like, aquí abajo la campanita, suscríbanse, échenos la mano. Vámonos con la siguiente pregunta. Y hasta mero atrás, pues sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, procurador. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy, y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señor presidente, este fin de semana la consultora, la empresa Morning Consult, publicó lo que usted ha venido comentando varias veces, que es el índice de aprobación que ha mantenido. Me gustaría compartirle la portada corporativa de todo Grupo Cantón al respecto de la aprobación que mantiene con base en todos los líderes mundiales, sí, estando a la par e incluso por encima del presidente Modi de India, si no me equivoco. Entonces, presidente, yo me permitiría preguntarle a qué adjudica usted esta aprobación de toda la ciudadanía y cuál consideraría que sería este eje rector que ha llevado a que su gobierno tenga este nivel de aprobación. ¿Alguna obra en especial? ¿Alguna política pública? ¿Cuál a su consideración sería esta premisa que ha dado este resultado de aprobación, presidente? Gracias. Pues son dos cosas que están estrechamente relacionadas. Es el combate a la corrupción y apoyar las necesidades de la gente. Eso es lo que nos ha funcionado. Esa es la clave. Decía yo al principio que el principal problema de México era la corrupción. Desde tiempo atrás, bueno, desde que, lo he dicho en otras ocasiones, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero no hay noticias, no hay evidencias, no hay pruebas documentales de la corrupción en la época prehispánica, pero sí hay pruebas documentales de la corrupción desde que llegaron los invasores, conquistadores, los españoles, porque Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, habla de que el tesoro de Moctezuma cada vez se hacía menos porque se lo robaban los jefes de los soldados españoles, que cuando lo reparten ya lo que les tocó a cada uno de los soldados que participaron en la invasión, en la conquista, fue muy poco, porque Cortés se había quedado con una parte y ya era muy poco lo que quedaba. O sea que esto de la corrupción viene de cuando menos desde el inicio de la colonización. Y en la colonia, pues dos veces, pero en una ocasión, en el siglo XVII, quemaron el palacio porque hubo por corrupción una denuncia del virrey contra el arzobispo, el virrey acusando al arzobispo de corrupción, de tener el monopolio de los alimentos. Y inició un proceso de excomunión el arzobispo en contra del virrey.
y el virrey mandó a detenerlo. Y la gente apoyó al arzobispo y tomaron el palacio y lo quemaron. Ese virrey lo habían mandado de España porque no les llegaba la renta, la cuota que debía de llegarles. Entonces lo mandaron para combatir la corrupción y lo expulsaron. Y hubo ese antecedente. Pues luego, durante el proceso de independencia, pues lo mismo. Imagínense, Santana, 11 veces presidente, la última vez vendió la Mesilla, otro territorio que era de México, otra franja del territorio, además de que fue el responsable de que nos arrebataran la mitad del territorio. Luego cuando regresa, todavía vende en 10 millones otra franja del territorio y derrocha todo. En la época de Porfirio Díaz, bueno, pues se quedaron con todo. Las minas, las tierras, el agua, el petróleo, todo. Es el primer FOAPROA. Porfirio da concesiones para la construcción de ferrocarriles, les daba una subvención a las empresas extranjeras de 7,000 pesos de aquellos por kilómetro que construían. Era un subsidio. Entonces, se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país con ese mecanismo. Pero las compañías, las empresas, fracasan y las rescata el gobierno, les compra las acciones como un FOAPROA. Y desde luego mucho chanchullo porque ya se sabía que iba a haber ese rescate. El hermano de Limantur, que era un financiero con información privilegiada, empieza a comprar acciones que no tenían precio. Se lleva a cabo la operación y esas acciones suben, aumentan su valor. Ese tipo de negocios, por ejemplo, en el porfiriato, ¿no? Porque siempre suele decirse que era un gobierno honesto el de Porfirio Díaz. Pues no es así. Y también que fue muy buena la administración y que no se endeudó. Pues no es cierto. Fue de los gobiernos que más endeudaron al país. Son de esos mitos que se van creando. Desde luego, hay que conocer la historia y quitarle la parte ideológica y ver los datos. El primer ferrocarril que se construye, pues es el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, y es público. Y lo venden también las acciones, y lo mismo, acciones que valían más las entregaron a un valor inferior, y los tres que compran estas acciones están vinculados a Porfirio. Uno de ellos
había actuado unos meses antes como padrino en su boda, cuando Porfirio se casó con Carmelita. Había firmado de padrino. Exacto. Y así, en la Revolución, pues acuérdense de lo que contaba el mismo Obregón, que cuando en Celaya le quitan el brazo, de un cañonazo, no encontraban su brazo y él mismo recomienda que sacaran una moneda, una azteca, sí, de oro, y que la pasearan por donde supuestamente podía estar el brazo, y que se hizo el milagro porque el brazo vino y agarró al azteca. Él mismo lo contaba. Y bueno, imagínense lo que pasó en el periodo neoliberal, en estos últimos 36 años. Yo creo que fue el saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país. Como nunca se saqueó a México. Entonces, ese es el principal problema, la corrupción. Entonces, si eso lo desterramos, si se acaba esa corrupción, claro que el país sale adelante. Y eso lo está viendo la gente, porque tu pregunta es, ¿por qué nos apoyan? No puedo creer que Internet vale por pura madre. Porque ahora no permitimos esa corrupción y lo que ahorramos, porque es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos cuando hay corrupción, mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Si eso se ahorra y se le entrega a la gente que no recibía nada, pues hay un efecto positivo. Primero porque se moraliza el país, se purifica la vida pública y para el gobernante es un respaldo porque no se puede transformar. ¿Cómo se acaba la corrupción si no se tiene el apoyo del pueblo? Ni modo que los corruptos vayan a respaldar al gobierno que se propone acabar con la corrupción. Pues no, ellos, como lo estamos viendo, están inconformes, molestísimos. Y ahora que dices que tenemos aprobación de la gente, pues los ataques se intensifican. ¿Sí? El proceso que está convertido en un pasquín, ya ni hablemos del Reforma, Carmen Aristegui. todos, en general, la radio. ¿Cómo resistimos? Pues por el pueblo, por la gente. También mucha gente de clase media, honesta, inteligente, humana, que no son aspiracionistas o están informados y no tienen un pensamiento dogmático
no están enajenados y no se dejan manipular. Estaba yo viendo, por ejemplo, a ver, un tuit de Vicente Fox. No es de él. Alguien puso algo, pero él lo reproduce. Fíjese, un expresidente. Si me lo permite. Pero permíteme, es que es interesantísimo esto. Es de él. Pero eso no es por Fox, porque no es Fox nada más. Ojalá y fuese Fox, no, son millones. También afortunadamente no son mayoría, pero sí son millones los que piensan así. Entonces, por eso es interesante, porque hay quienes se tragan todo. Él puso apto para los que andan por ahí apoyando a este señor, que ni siquiera merece nada. Pero fíjense lo que reproduce. ¿Sabías que cuando este porro priista se dedicaba a quemar pozos, nunca quemé un pozo? Allá en Tabasco, quemar un pozo es algo, pues no solo ilegal, que puede significar terrorismo, es algo muy peligroso. O sea, la quema de un pozo, imagínense, lo que produce. No solo causó un gran daño económico y ecológico a la región y a la nación, sino que también dejó cobardemente abandonados a su suerte a toda la gente que este sátrapa les había pedido su apoyo. Y mientras decenas de indígenas fueron golpeados y arrastrados, AMLO huía del lugar escondido en un auto falso. Yo nunca he huido. La tragedia llegó cuando 16 indígenas murieron falso. No murió ningún indígena, que yo sepa. Atropellados por un camión de carga cuando huían del lugar rumbo a su hogar, caminando a pie por la carretera. Falso. AMLO huyó del lugar y nunca se preocupó en regresar para apoyar, como lo hicieron con él, a los indígenas detenidos y mucho menos por los fallecidos. No hubo fallecidos. Pero no es Fox, es un pensamiento. O sea, y ya Fox no tiene remedio, no está exacto. Pero los jóvenes, incluso de familias de clase media y de familias altas, sí merecen tener una información no tóxica, no la carga ideológica, ¿no? Entonces, estamos muy bien y es muy importante que a pesar de esto y de toda una guerra sucia, una campaña en los medios, la gente nos tiene confianza y yo nunca voy a fallarle al pueblo, nunca. Pero sí estamos a nivel mundial, a veces presumo y tiro aceite, pero a nivel mundial estamos bien calificados. Esto obliga a que sigamos trabajando
no fallar, no marearnos, porque el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes cuando no tienen ideales, cuando no tienen principios. Y a los tontos los vuelve locos. Entonces hay que tener los pies en la tierra y entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y entender también que el poder es humildad, no es prepotencia, no es fantochería, es servicio, es llevar a la práctica el amor al prójimo. Pero eso es lo que quería comentarte. Gracias, presidente. Es lo mismo, pero sí, ahorita lo que dice Santiago Nieto, son ataques, ¿no?, a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos, el ingeniero, ¿no?, Esquer, un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco. Esto fue como en el 2017 que nosotros decidimos cooperar, ayudar a los damnificados, a los afectados por el sismo. Entonces, en el 18, cuando la campaña, se hizo una denuncia. El INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos, hicieron la investigación, llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, se las pidió el INE y el tribunal al banco. Y ahora un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer las tomas de la Cámara del Banco. Esta información la tenía el INE o el Tribunal Electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había ningún delito, pero aplican la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, están ahora desatados. Acaba de terminar, pero eso en todos los niveles. Acaba de terminar la Feria del Libro, ¿sí?, de Guadalajara. Sí. Y a ver si no está por ahí, una caricatura de Hernández, es buenísima. Pobre Hernández, le va a llover, pero ni modo. También eso hay que ser democráticos, ¿no? Que no sea nada más para el presidente, sino que yo aparejo, ¿no?, a todos. Porque se dedicaron en la feria a atacarnos, en la Feria del Libro. Y todo esto tiene una explicación también, pues es que en el periodo neoliberal, en el periodo de mayor saqueo, de mayor corrupción en México, cuando hundieron al país, que estamos buscando sacarlo a flote al país, tenían el control de los medios y tenían el control también de las universidades públicas y tenían el control de los intelectuales. Por ejemplo,
el jefe Narro, el jefe Padilla, en el control de las universidades, toda la parte académica, con mucha autoridad moral. Y los jefes de los grupos de escritores o académicos, Krause, Aguilar Camín, no lo encuentran. Pero es interesante lo que se está viviendo. Estamos viviendo tiempos interesantes, no nos podemos quejar, y además algo que no voy a dejar de estar repitiendo, se han portado muy bien los adversarios. Es que en otras partes los conservadores son filofascistas, son tremendos. En España, por ejemplo, Vox, estaba yo viendo que votaron en contra de un pronunciamiento a favor del tratamiento de enfermos de SIDA. O sea, un extremo, eso aquí no sucede, afortunadamente. Ahora hay elecciones en Chile. No, pobre candidato de las fuerzas progresistas, acusado de comunista, de que va a volver Chile como Venezuela, que lo mismo, unos movimientos que hubieron, él encabezó la quema del metro de Santiago, una cosa extrema. Y del otro lado, pues es Pinochet. No, no es este. Es uno de que ya se terminó. Bueno, esto es, pero esa es la idea, ¿no? De que la Feria del Libro. Presidente, y aprovechando ahorita todos los tweets que usted está mostrando y también enfatizando un poco mi primera pregunta, preguntarle su opinión al respecto del tuit que sacó el expresidente Felipe Calderón este fin de semana con motivo de su gira en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se difundió el rumor que usted estaba viajando sobre un tren ficticio y que incluso las ventanas del tren eran, vaya, un video, ¿no? Una pantalla de video. Entonces, preguntarle esta opinión que usted tendría sobre estas fake news, estas noticias falsas que están difundiendo, presidente, y a la par preguntarle también este tema de lo que usted platicaba de la clase media, que existe algún sector de la clase media que está en contra de lo que viene representando la Cuarta Transformación. Entonces, presidente, esta premisa es porque argumentan que las políticas públicas van enfocadas para los pobres y que no permea los beneficios en toda la ciudadanía, en este caso en algunos sectores de la clase media, en particular en la Ciudad de México. Presidente, preguntarle,
su opinión y cuál es la estrategia que tiene su gobierno, los mecanismos que tienen para apoyar esta clase media en el país que argumentan que no les llegan los beneficios de la Cuarta Transformación. Gracias, presidente. Pues está ayudando mucho a todos y se beneficia a la clase media. Esto que estamos tratando, imagínense el beneficio para la clase media, que no haya gasolinazos, como era antes. ¿Quién se beneficia? Más el que, por recomendaciones de Claudio X González, papá, el presidente Peña aumentó la gasolina, hablando aquí con los del gremio, de 10 pesos a 20 en el sexenio. Revísenlo. Pero Claudio, papá, lo dijo pues de manera muy práctica. La mejor manera de que el gobierno tenga dinero es que aumente el precio de la gasolina, no para beneficiar solo a los gasolineros, al contrario, porque los gasolineros se llevaban los insultos, sino aumentaba el impuesto. Cada gasolinera era una oficina de recaudación de impuestos. Entonces, ese fue el consejo, la recomendación. Y el presidente Peña, pues yo creo que le hizo caso, porque así fue, de 10 a 20. Y nosotros no hemos aumentado en términos reales el precio de la gasolina en 3 años. Entonces, ¿cómo se ayuda? Pues con eso, el no aumentar el precio de la luz, se ayuda a la clase media, el que se reactive la economía. No fue poca cosa el lograr que se ratificara el tratado con Estados Unidos y con Canadá, el llegar a un acuerdo con el presidente Trump. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. En los últimos 30 años, ha habido 3 años de más llegada de inversión extranjera a México. Y de esos 3 años, en 30, 2 tienen que ver con el gobierno que represento, de más llegada de inversión extranjera. ¿Cómo no se va a ayudar a la clase media si ya recuperamos todos los empleos que se perdieron durante la pandemia y ya hay cerca de 400,000 empleos de más excedentes? ¿Cómo no se va a ayudar a la clase media si ha habido más inyección de recursos y hay más demanda, hay más capacidad de compra que beneficia al comercio? Entonces, claro que se ayuda. No es el problema de la clase media que no esté siendo apoyada. De verdad, se está apoyando más a los pobres porque eso es lo más humano. ¿Sí? Pero también se está apoyando a la clase media. El descontento es algún sector de la clase media que vivía
al amparo del poder público, que obtenía privilegios. Y el otro descontento es más que nada ideológico. No es que estén afectados. Yo hablo, por ejemplo, con los empresarios, los más grandes y con todos, y les digo, a ver, ¿te ha ido mal? ¿Has perdido? Los de arriba, nada. Al contrario, han ganado. Afectó la pandemia más restauranteros, comerciantes, el turismo, ¿sí? Pero ya está la recuperación. Entonces, no es un asunto económico, es nada más de que pues todos tenemos una manera de pensar. ¿Sí? Y en este país siempre ha habido un pensamiento liberal y un pensamiento conservador. Y el que es conservador es como el que es liberal. No va a cambiar así de la noche a la mañana. Unos es porque, bueno, el caso de los medios de comunicación, pues imagínense, se llevaban 10,000 millones al año de publicidad y ya no hay eso. Pero no solo era el pago de publicidad, sino que al mismo tiempo eran empresarios y recibían contratos jugosísimos. O sea, el Universal, Crédito Nacional Financiera. El Financiero, Crédito Nacional Financiera. 100 millones de dólares de crédito. Otros medios de información, contratos de obra. Contratos para construir reclusorios y dar servicio para mantener esos reclusorios, cobrando 2, 3 veces más. Medios de información metidos en negocios privados. Decirles que los medios de comunicación no eran lo fundamental del consorcio, sino era el que les permitía amenazar a los funcionarios. Era el grupo o el medio de presión. No me das, ahí te voy. Y entonces pues todo se resolvía. Decía un político, que no voy a mencionar su nombre porque ya es finado, decía antes, un político de viejo cuño, decía, problema que se resuelve con dinero no es problema. El asunto que el dinero que nosotros manejamos es dinero de todos. A ver, si repartiéramos, los tendríamos como antes, callados, obedeciendo y callando, como vasallos. Pero imagínense cuánto nos ahorramos, miles de millones de pesos. Si no hay corrupción, si no tenemos estas relaciones de complicidad y pues sí hay ataques, pero también no afecta, porque primero la gente está muy despierta, muy avispada, como nunca. Es un pueblo muy consciente. Entonces ya sabe que sí y que no. Y pueden engañar porque simulan, sobre todo periodistas que
se disfrazaban de independientes, ¿no? Carmen Aristegui, Y Broso. no lo eran, aparentaban nada más ser independientes. Pero ya ahora ya eso ya no, ya la gente ya sabe muy bien. Y qué bueno, para que cada quien se ubique y que además es legítimo defender las ideas de cada quien. Esa es la democracia, es libertad, es no tener un pensamiento único, ni someter a nadie, garantizar el derecho a disentir. Esa es la democracia. Entonces, si fuese igual como antes, pues no tendríamos problema, pero nos costaría mucho. No sé, pero no he hecho el cálculo, pero sí como unos 100,000 millones al año. ¿Saben cuánto destinamos de apoyo a 11 millones de estudiantes pobres que reciben beca? Este año 71,000 millones para 11 millones de estudiantes pobres que tienen su beca. Si para que no hablen mal tengo que dar 100,000, no, mejor que hablen mal, haciendo las cuentas, pues está mejor lo otro. Además, no preocuparnos. ¿Por qué dominaban? Porque el funcionario era corrupto. Lo tenían agarrado. Pero si se gobierna con honestidad, no hay ningún problema. Pueden estar calumniando día y noche y uno está bien con su conciencia. ¿Qué es lo que debe de preocupar más? ¿Cuál es nuestro tribunal? La conciencia. Yo en mi historia como opositor viví dos momentos muy difíciles y uno me afectó más que otro. Uno fue cuando el escándalo de este argentino Ahumada entregándole dinero a René Bejarano y el que era secretario de Finanzas de mi gobierno lograba, el mismo Ahumada, jugando en Las Vegas. Eso fue durísimo, porque pues Televisa, bueno, en aquellos tiempos, ahora ya creo que es distinto, bueno, así lo pienso. Durísimo, recibiendo el dinero, estaba de secretario particular, Bejarano, ya no era secretario particular, ya se había salido por su voluntad, yo no le quité el cargo, se había ido a trabajar al partido, que fue cuando pasó esto. Y resulta que Ahumada pues tenía penetrado todo el gobierno, delegados, todo, comprados a todos. Y de repente me ve
contralora Berta Luján de que se había descubierto que esté ahumada. Bueno, había participado ya en una licitación para el segundo piso y había ganado. Y ahí sí dije, no puede ser. Y ahí se le buscó y se volvió a hacer la licitación. Pero se le encuentra de que un delegado había recibido dinero de Gustavo Amadero. Entonces le doy la instrucción al procurador, a Bernardo Batis, de que procediera. Y detienen a uno y devuelven creo que 10 millones. Y Bernardo, con el propósito de recoger todo lo que se habían robado, no procede legalmente. O sea, o inició la averiguación, pero no dio a conocer que Ahumada estaba metido en todo esto. Entonces yo le insistía, le digo, ya, presenta la denuncia. Y Bernardo, con el propósito de recuperar el dinero, no hablaba. No, pues, un lunes, yo ya me acuerdo que, porque esas reuniones de seguridad y ruedas de prensa no eran como ahora, que son muy fresas, que son nada más de lunes a viernes. Allá era todos los días, hasta sábado y domingo. Y el lunes en la mañana, López Dóriga, Broso, en la mañana, con el dinero y el escándalo. Entonces, de pura intuición, ese día me entrevistó Gutiérrez Vigo, que se portó siempre muy bien, y tan se portó bien con nosotros que por eso le quitaron el programa y lo expulsaron del país, a don José Gutiérrez Vigo. Y entonces me pregunta, ¿y qué pasa con esto? Le digo, Salinas. Pero no tenía yo información, sino porque pues los conozco. Ahora sí que de parte de quién, siempre que hay un asunto, y de parte de quién. Esto es para los jóvenes, ¿no?, que les gusta o que quieren hacer política, que cuando se dan estas cosas y de dónde viene, quién. Entonces, sin tener información, sino nada más por instinto, o sea, sólida, Salinas, porque pues ya desde entonces no querían que yo llegara a donde estoy. Y en efecto, fue Salinas. Ahumada ve a Salinas y ve a Diego y les entrega el material. Y Salinas, Diego, creo que hasta intervino Krill, le entregan el material a Televisa y vámonos. ¿Cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado si era mi secretario particular? Increíble. Fue un golpe durísimo. Ese fue uno. Ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Ese duele más. Hablando de la conciencia. Y el segundo fue el desafuero. Pues ese
fue durísimo en términos políticos, me desaforaron, me quitaron el cargo, pero aún así me dolió más el otro, el que tenía que ver con la honestidad, que el que tenía que ver más con lo político, porque lo del desafuero pues era para que yo no apareciera en la boleta, que yo tuviese antecedentes penales y que no pudiese yo competir en el 2006. Y por eso Fox, con el que estaba de presidente de la Corte, Azuela, Mariano Azuela, crearon todo eso, de que yo había desobedecido un mandato judicial, que había violado un amparo por un camino que se construyó a un hospital famoso de Santa Fe. Memije también. Por hacer el camino y no respetar el amparo, el desafuero al jefe de gobierno. Ahí la gente, que esa es la otra enseñanza, las grandes elecciones, ¿quién me sacó a flote? ¿Quién me sacó adelante? El pueblo. Una manifestación de miles. No me sacó adelante. ¿Ustedes creen que Reforma me defendió? ¿El Universal me defendió? ¿Televisa me defendió? No, me defendió el pueblo. Entonces, a los jóvenes les dije ahora en el Zócalo, y lo repito, que sí en el consejo del presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo y la conciencia de cada quien. Pero bueno, ya nos desviamos. Felicitación a los gasolineros por su honestidad. Un aplauso. Y ya nos vemos, porque ya es la hora del desayuno. Adiós, adiós. Pues ahí termina la conferencia de la mañanera de AMLO. Nos vemos para mañana. No se les olvide darnos su like ahí. Denle la campanita, suscríbanse, no sean gachos.